Esther León es abogada. En 1996 fue testigo de algo fantástico, en el mejor sentido de la palabra. Nos hallábamos paseando por Majadahonda, en Madrid, cuando, de pronto, vimos una esfera en el cielo. Yo iba con mi hijo y con un amigo. La esfera se hallaba frente a una nube, y cambiaba de colores. Súbitamente, vimos aparecer una figura. Salió de la esfera. De eso estamos seguros. Yo lo llamé el surfista, porque se deslizaba, por el aire, encima de una especie de tabla. Lo sé, parece increíble, pero así fue como ocurrió. Lo vimos descender a gran velocidad, y al aproximarse comprobamos que era completamente traslúcido. Pasó entre nosotros, a corta distancia, como para que lo observáramos bien. Al verlo con detenimiento, me asusté y aparté al niño por instinto. Después de eso se alejó y la esfera desapareció. Interrogué a Esther y contó lo siguiente. Era una figura humana, no cabe duda, pero traslúcida. Es decir, la luz lo atravesaba. ¿Era hombre o mujer? Un hombre, probablemente. ¿De qué tamaño? Superior a lo normal. ¿Recuerdas su rostro? No. ¿Escuchasteis ruido? No. ¿A qué distancia pasó de vosotros? Muy cerca. ¿Cómo era la tabla? Igual que el ser. Traslúcida. En el año 1995, Javier López Ramos me envió el siguiente informe. Humanoide volador sobre la capital de España. Avistamiento ocurrido en agosto de 1992. Testigos: María Ramos, Otilia Fernández y varios vecinos de la vereda Ganapanes. Entre los días 11 y 13 de agosto, un humanoide sobrevoló el barrio del Pilar, en Madrid. Se interrogó a los testigos principales. ¿Sobre qué hora sucedió? Estaba oscureciendo. Podían ser las 9 de la noche o algo después, respondió María Ramos. ¿Estabas sola? Me encontraba con Otilia, una amiga. ¿Qué hacíais? Me encontraba en el comedor, terminando de coser. Otilia esperaba, mirando por la ventana. La terraza es amplia y tiene una magnífica vista. ¿Y qué ocurrió? Otilia, en un momento dado, me avisó. Por encima de uno de los edificios estaba viendo algo raro. Algo que no sabía qué era. Me levanté y lo vi por primera vez. Estaba lejos y no lográbamos distinguir qué era. Pensamos en un avión porque era evidente que volaba. Venía del nordeste y hacia nosotras. Las testigos se encontraban en la avenida de Betanzos, concretamente en un quinto piso. Avanzaba lentamente, prosiguió María. Creo que se detuvo en varias ocasiones. En una de ellas antes de alcanzar la vereda de Ganapanes. Y continuamos comentando. No sabíamos qué era aquello. No lográbamos distinguir las formas, solo la luz. Pero, al poco, lo vimos con claridad. Era un hombre, vestido de negro. Se detuvo sobre un edificio algo más bajo que el nuestro. Teníamos la luz de la casa encendida, y eso me provocó cierto miedo e inseguridad. ¿Había gente en la calle? No mucha. Y escuché a los vecinos de arriba. Parecían hablar. Y el hombre siguió avanzando. Calculé que estaba a cosa de 40 metros del suelo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que lo visteis por primera vez? Alrededor de 8 o 10 minutos. Se acercó siempre de cara y perdiendo altura. ¿Hubo ruido? No, ninguno. Y al pararse sobre el edificio de 4 plantas, el que está frente a nuestra casa, sentí verdadero miedo. Yo quería cerrar la ventana. Tuvimos la sensación de que nos miraba.
y permaneció quieto en el aire. ¿Cómo era? Llevaba puesto un traje negro, ajustado. Parecía licra. En la cintura se distinguía algo. Quizá un cinturón, aunque también podía tratarse de un traje de 2 piezas. Las mangas eran largas y el cuello alto, de cisne. Conviene aclarar que María es costurera de profesión. En consecuencia, sus observaciones fueron muy precisas. En la cabeza, prosiguió, llevaba una especie de pasamontañas, también del mismo tejido. En los pies presentaba unas aletas, como las de los buceadores, e igualmente de color negro. Era delgado, con una altura de 1,70 metros, más o menos. La piel de la cara y de las manos era blanca. Vimos algo en la espalda. ¿Qué posición adoptaba? La de un nadador, con los pies hacia atrás y más bajos que la cabeza. Las piernas permanecían abiertas. ¿Se comunicó con vosotras? No, que yo sepa. Háblame de la luz. Era amarillenta, redonda y del tamaño de una bombilla. No sé exactamente dónde la llevaba, pero era en la zona alta de la persona, quizá en la cabeza. Siempre estaba enfocada hacia adelante. ¿Varió la intensidad? No. ¿Y después? Al cabo de unos segundos cambió de dirección y se alejó hacia el suroeste, siempre dándonos la cara y a la misma velocidad. Y se alejó hasta que lo perdimos. ¿Qué explicación le das? No lo sé realmente. Pensamos en un paracaidista, pero no tenía ala delta, ni paracaídas, ni nada. Bob Gribble investigó el caso y envió el informe a la APRO, Organización para la Investigación de Fenómenos Aéreos, en Tucson, USA. Y Coral Lorenzen tuvo la amabilidad de enviarme una copia. He aquí una síntesis. La señora Pat Norris, nombre supuesto, de 28 años de edad, vive con su esposo y 3 hijos en la ciudad de Mobile, en Alabama, Estados Unidos. La noche del 3 de febrero de 1983 fue a visitar a una amiga. Tras la visita, tomó su auto y se dirigió a la carretera 90. Cuando se hallaba a 1 hora, aproximadamente, de su domicilio, Pat oyó una explosión y el coche empezó a vibrar. La conducción, declaró la testigo, se hizo muy difícil. Tuve que parar y revisar el auto, pero todo estaba bien. La mujer continuó el viaje y el vehículo dejó de vibrar y, al cabo de un rato, observó una potente iluminación en un bosque cercano. Pensé que se trataba de un helicóptero. Detuve de nuevo el coche y entonces comprendí que aquello no era un helicóptero. Era una máquina enorme. Calculé que tenía 27 o 30 metros de altura por 70 u 80 de largo. Se dirigía hacia mí, en silencio, y a cosa de 20 kilómetros por hora, o menos. Cuando el objeto se aproximó a 50 metros, Pat detuvo el auto y salió del vehículo. La noche era clara y fría. No sentí miedo, estaba fascinada. En lo alto de la nave había una ventana rectangular. Podía tener 20 metros. Vi a gente, 20 o 30 personas, que caminaban como si estuvieran cambiando de turno. Eran humanos, con la piel pálida, y unos trajes blancos, de una sola pieza. Eran altos, de casi 2 metros, tenían el pecho ancho y poderoso. La parte superior de la cabeza era puntiaguda, carecían de pelo y se movían con soltura. En la parte inferior de la nave, según la testigo, se abría una puerta igualmente enorme, que cerraba de derecha a izquierda. En el interior observó una especie de calle asfaltada, a la izquierda de dicha calle vio tubos. La nave tenía decenas de ventanas más pequeñas, parecidas a los ojos de buey. Sumé más de 100, afirmó. Y en la base del objeto, en una especie de torreta, la testigo descubrió otros seres. Me miraban, indicó Pat. Eran 10 o 15.
Y entonces escuché un sonido raro, como un gruñido. La nave permaneció frente a Pad durante 5 minutos. Cuando el ovni se alejó, todo se iluminaba a su paso. Tenía unos focos de luz roja y otros de luz azul. Al mirarlo en la lejanía, Pat Norris arrancó el vehículo y prosiguió hacia su casa. A lo largo de estos 40 años, he reunido numerosos casos de ovnis con forma de caja. Lo sé, resulta desconcertante. Por lo que solo me referiré a 3 avistamientos concretos. En los años 70, la investigadora Henry Randles me pasó la siguiente información. Febrero de 1977. A media milla de Coldstream, en Berwickshire, al sureste de Escocia, el matrimonio formado por Edith y Stan, de 61 y 69 años, respectivamente, vivió una experiencia única. Marchaban en coche y el matrimonio procedía de Swinton. Durante los meses anteriores, numerosos testigos habían visto luces blancas en el cielo. Stan conducía y al salir de una curva, pasado Lennell House, a cosa de 150 metros por delante de ellos, vieron un objeto como del tamaño de un automóvil. Tenía una forma muy rara. Era una caja alargada, algo más estrecha y más baja que un coche. Estaba totalmente cubierta con ventanas cuadradas, incluso en el techo. El objeto emitía una luz intensa. El cajón volaba por encima de la raya central de la carretera, a cosa de 10 o 20 centímetros del asfalto. Se desplazaba despacio y Stan aceleró, para tratar de alcanzarlo. Pero la cosa también aceleró y la observación se prolongó por espacio de 1 minuto, más o menos. Después, la caja desapareció. Gorbea. Edmundo Urquiza fue testigo de esta observación. Así me lo contó. El martes, 8 de marzo de 1994, me hallaba en el refugio del Gorbea, en compañía de una chica. Y a eso de las 10:30 de la noche, decidimos salir a dar una vuelta. Nos acompañaba un perro, propiedad de la mujer. No estoy autorizado a revelar el nombre de la chica. Y Edmundo continuó. Cuando llevábamos un rato por la zona lo vimos sobre los cerros. Era un objeto rectangular, con muchas ventanillas. Volaba en total silencio y a cosa de 50 o 60 metros sobre las rocas. Rectangular, como un vagón de ferrocarril, pero más grande. Y se desplazaba en vuelo totalmente horizontal. Nos quedamos perplejos. Y el perro se metió entre mis pies, aterrorizado. ¿Y qué sucedió? Lo contemplamos durante 2 o 3 minutos. Y, de pronto, hizo un ángulo de 90 grados y ascendió a gran velocidad. ¿Qué velocidad podía llevar antes de ascender? Muy lenta. ¿Recuerdas las características de la nave? La luz de las ventanillas era amarilla. La noche era muy buena y se distinguían con claridad. Después, al hacer el ángulo recto, en el aire quedó como un pasillo de luz. ¿Qué dimensiones tenía el ovni? No menos de 10 metros de longitud. Cuando regresaron al refugio, el perro seguía inquieto. Fue preciso meterlo en el interior porque no dejaba de llorar. Pero el ovni ya había desaparecido. En la siguiente experiencia, no pude conversar con el testigo principal. Falleció. Pero el caso le fue narrado a Néstor Rufino por Juan Francisco Oliveros, que se hallaba esa noche en la finca de Hinojos, Huelva. Y mi buen amigo Néstor me puso en contacto con el casi testigo del avistamiento. Y me explicó. Esa noche de diciembre de 1980, Oliveros había acudido a la casa de su amigo Pedro, en las proximidades del referido pueblo de Hinojos. Trataré de describirte el lugar, decía Juan Francisco Oliveros, en el que Pedro presenció el avistamiento.
Imagínate una casa de pueblo, grande, señorial, y en la parte de atrás, un gran patio. Al fondo se levantaba una bodega rectangular, con techo de teja árabe, a dos aguas. La bodega podía tener 6 o 7 metros de altura. Frente a este edificio, a cosa de 15 metros, había unos boxes, cuadras para los caballos. Pues bien, a eso de las 11 o las 12 de la noche, Pedro se levantó, estábamos jugando a las cartas en el salón, y me dijo que iba a echarle un vistazo a los caballos. A los 20 minutos, más o menos, Pedro regresó y se dirigió a mí de forma particular, ignorando al resto de los amigos. Entonces contó lo que acababa de ver sobre la bodega. Estaba junto a los boxes, fumando un cigarro, cuando se presentó una luz blanca y rectangular, casi posada en el tejado de la bodega. La luz iluminó el patio durante un par de minutos. Después se apagó, o desapareció. Ese día me llené de rabia. Me lo perdí por culpa de las cartas y creo que no se lo contó a nadie más, ni siquiera a su familia. Aquella noche, Antonio Manzorro, ganadero, montó en su modesta moto amarilla y se dirigió a su casa, en la pedanía vejeriega de Nájara, a escasos kilómetros de Vejer de la Frontera, en Cádiz, España. Supe de su encuentro con unos extraños seres merced al buen servicio de Rafael Vite, investigador de la zona. Rafael y yo lo interrogamos. Sucedió un sábado, explicó Manzorro. Era el 28 de agosto de 1976. A eso de la 1:30 de la madrugada, cuando me hallaba a 6 kilómetros de la General, Cádiz-Algeciras, la moto se paró. No logré arrancarla. Entonces, en mitad de la oscuridad, vi luces. Pensé que era un camión cisterna. Estaba cerca de la carretera, a mi derecha. Y empecé a caminar hacia el camión. Pero, a los pocos pasos, me di cuenta. Aquello no era una cisterna. Era redondo y estaba al otro lado de la alambrada. Allí no hay camino, un camión no hubiera podido pasar los alambres de espinos. Me detuve, pasmado. Y entonces los vi. Frente a mí, a escasa distancia, se hallaban dos individuos. Eran muy altos, más de 2 metros. Vestían como los astronautas. Tenían las piernas muy largas. Los perros de la zona aullaban. ¿Qué hacían? Uno se encontraba cerca de otra alambrada, a la izquierda de la carretera. Parecía contemplar el ganado existente en un toril próximo. El otro estaba algo más atrás, sobre el asfalto. Pensaba pedir fuego al conductor del camión, pero me quedé con el cigarrillo en la boca. ¿Qué era aquello? ¿Sentiste miedo? Sí, claro. Aquello no era normal. Y, de pronto, los seres dieron media vuelta y volaron. Volaron. Como lo oye. Dieron unos saltos impresionantes y saltaron la alambrada, dirigiéndose al objeto. Después despegó a gran velocidad y se perdió entre la noche. Regresé a la moto y la moto por fin arrancó. ¿Cómo vestían los seres? Con trajes oscuros, parecidos a los de los astronautas que fueron a la luna. Y se movían como ellos. A cámara lenta.